Hace días vengo pensando, y de hecho, producto de ese pensamiento, de esa reflexión, hicimos una serie en la iglesia y queríamos revisar regularmente una pregunta, y es: ¿cuál es nuestro Jesús? ¿Cuál es nuestro Dios? En cuanto, o cómo podemos definir que el Dios, el Jesús o el Espíritu Santo que hoy decimos tener, inclusive que cantamos, al que le cantamos en el culto virtual o presencial, es el mismo Dios de la Biblia, es el mismo Jesús de la Biblia? ¿Qué cosas deberíamos revisarnos nosotros para saber si lo que estamos teniendo es, una copia falsa? Y todavía voy a poner un poquito más de acento, un poco más peyorativo. ¿Sería una copia barata de Jesús? ¿Será acaso que con el tiempo hemos venido perdiendo de vista el modelo, a quién seguir, el referente, y producto de eso, pues nos hemos desviado? Entonces hoy quisiera que en estos minutos que tenemos pudiéramos reflexionar, o yo plantearles la reflexión, algo que he titulado: ¿a cuál Jesús tenemos? ¿Cuál es nuestro Jesús? La Biblia nos reta y hay dos versículos que a mí me llaman mucho la atención. El primero que cito para ustedes es Juan capítulo 14, versículo 6. Permítanme ser demasiado tradicionalista con la versión que voy a usar, Reina Valera. Dice: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, aquí hay una declaración de identidad de Jesús. Yo soy el camino, soy la verdad, y nadie viene al Padre si no es por mí. Le vamos a dar vuelta al mensaje, al texto. Cualquiera que quiera venir a Dios tiene que pasar a través de mí. Yo soy la forma, soy el camino para llegar a Dios. No hay otro, soy yo. Jesús está identificando su identidad, está diciendo: esto es lo que yo soy. Cualquier cosa parecida es falso. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Luego hay otro pasaje que yo por tiempo no puedo leerlo ahora con ustedes, pero les ruego que lo hagan en casa, el ejercicio. Es el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 18 al 31. Es un reclamo. ¿Sabían ustedes? Y como yo a veces les reclamo al pastor Agustín, a Carolina: hey, me tienen abandonado, no volvieron a Costa Rica, no me mandan saludos, no me escriben. Y por allá el pastor Agustín dice: pero Roy, me tienes abandonado. ¿Saben por qué? ¿Saben qué es esto? Lo que media es el amor, el interés de la cercanía, el interés de estar juntos. Dios también es celoso. Dios se pone en esas, no sé cuál es la frase que usarían ustedes en Chile, pero aquí decimos: se pone chineado, se pone mimado, se pone celoso, se pone ansioso. Y le voy a decir por qué. En Isaías capítulo 40, versículo 18 al 31, es una declaración de Jesús, de Dios, reclamándole al pueblo de Israel. Le está reclamando: ¿por qué me cambiaron? ¿Por qué se construyeron otros dioses? ¿Por qué ustedes fabricaron dioses de madera, de bronce y de otros elementos? Y dice esto: ¿a qué pues me haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le van a componer? Isaías está hablando en defensa de Dios porque es una voz que viene de Dios. Isaías dice: a ver, ¿qué Dios van a inventar ahora? Ahora, ¿qué cosa van a decir que es Dios? Note, el énfasis en el contexto del pasaje es un Dios al que cambiaron. Le cambiaron la personalidad, la figura, el énfasis, y por efecto también le cambian la adoración y la devoción. Dicho de alguna forma, y se lo planteo ahora, de la forma en la que usted y yo estemos viviendo nuestra fe, nuestra cristiandad, de la forma en la que tú y yo estemos hoy adorando, sirviendo a Dios, esa es la forma que entendemos que es Dios. Tu adoración y tu estilo de vida hablan acerca del Dios que tienes.
o del Dios que dices tener. Y eso es un punto central en el Evangelio. Ahora bien, este Dios a través de Isaías le reclama al pueblo de Israel, y no solo eso, es interesante que en el texto, usted lo puede leer, Dios le reclama, en la narrativa, Dios le dice, ¿por qué se olvidaron de todo lo que yo hice? Familia de vida cristiana, escuche esto, Dios le reclama y le dice, ¿por qué se olvidaron de lo que yo les di? ¿Por qué se olvidaron de la forma en que los saqué de tierra de esclavitud? ¿Por qué me olvidaron? ¿Qué hice? En otras palabras, ¿qué hice para que me dejaran? Muy parecido al novio, al pololo, que su polola le da, lo cambia por otra, y él le reclama. ¿Y por qué? Te olvidaste de las rosas, te olvidaste de las promesas. Es exactamente lo mismo en el énfasis. Hoy me temo que el Jesús que muchos dicen tener no es el mismo de la Biblia. No digo todos, muchos. Y más bien creo que algunos o algunas fabricamos Jesuses, perdónenme usar el término, fabricamos dioses con minúscula a la medida de ellos y a la medida de su comodidad, a la medida de su moral, a la medida de su propia pecaminosidad. Y sí, estas palabras estremecen un poco deberían de estremecer mucho. Me duele y me temo que hoy la forma en la que hacemos iglesia, la forma en la que nos comportamos en diferentes áreas de nuestra vida, si lo comparamos con ese Jesús de la Biblia, creo que todavía quedamos debiendo. Hoy déjeme hacer un análisis un poco más general. El Jesús que hoy se levanta en algunos lugares, ustedes lo han sufrido, nosotros ya vamos a empezar a sufrirlo. Es un Jesús politizado, es un Jesús domesticado para fines de poder político. Entonces ahora Costa Rica empieza la carrera por la presidencia y ya usted empieza a ver cómo se levantan los que quieren llegar a la curul del poder presidencial y Jesús tiene que ponerse la camiseta de su partido político. Y la forma en la que presentan y piden a la gente sus votos es haciendo entender que Jesús, que hay un Jesús que está de acuerdo con su forma de hacer política. Pudiera hablar más, pero lo dejo hasta aquí. Un Jesús politizado y domesticado con fines de poder político y demás. Un Jesús que es jerárquico, que el tener a este Jesús es un Jesús que me da la posibilidad de estar sobre otro, de ejercer autoridad, qué sé yo, títulos y etcétera, etcétera. Tener a Jesús implica ser más, ser cabeza. En otros o para otros, Jesús es como, no es la sal, sino el azúcar, y de esto en otro momento hablamos. Es un Jesús azúcar que quiere hacer a todos felices, sin exigirles nada. Es aquella famosa ademán, yo porque estoy más viejo que todos acá, creo, era el famoso ademán de los hippies. Peace and love. So everybody, peace and love. Todo el mundo está con peace and love, paz y amor. Y que del mensaje de la consagración, de la santidad, de la entrega. Hoy queremos inventar un Jesús que sea mi azúcar, que sea el único que me responda a todos mis problemas, a mis inquietudes, que sea el que me dé, solamente el que satisfaga mis deseos. Y en otro sentido podría aplicarlo de esta forma. Hoy tenemos un Jesús de la autocomplacencia. Se hizo un análisis y yo pues participé en eso. A ver, y le pregunto a ustedes, ¿cuál es la motivación por la que están en la iglesia? ¿Cuál es su motivación central por la que se dicen seguidores de Jesús? ¿Quién es su Jesús? ¿Por qué soy cristiano? ¿Qué busco del cristianismo? ¿Qué es lo que estoy buscando? Dependiendo de lo que estés buscando, así defines el tipo de Jesús y el tipo de Dios que tienes. Le voy a plantear dos ejemplos. El primero es la iglesia del primer siglo, la iglesia perseguida, la iglesia que sufrió la persecución en el primer siglo, y después la iglesia que sufrió los embates de Alejandro el Grande, de Nerón,
de Antíoco Epifanes, etcétera, etcétera, emperadores que destruyeron cristianos. Escuche esto: aceptar a Cristo, al Jesús verdadero, al que dijo, soy el camino, la verdad y la vida. Aceptar a ese Jesús implicaba persecución, expropiación, pérdida del trabajo y el encarcelamiento o la muerte. Y la muerte, no una muerte pacífica, una muerte crucificados, decapitados, y en el caso puntualmente de Nerón, era ser devorados por leones hambrientos, o en su defecto era colgarlos en un madero y encenderlos como antorchas humanas en las entradas de Roma. A ver, usted dice, uy, pero el pastor se puso siniestro, y eso significaba para ellos ser cristiano. Y sabían que decir soy seguidor del Jesús de la Biblia implicaba muerte, persecución, expropiación, acusaciones. Eso significaba. Los años han pasado, por supuesto, y alguien dirá, bueno, esos pobrecitos los que pasaron eso. Pero en el hoy, lamentablemente, nuestro acercamiento al Jesús que hemos inventado, es un Jesús que se basa en la autocomplacencia. Es un Jesús, es un llamado, una devoción a estar cerca de Jesús y participar en la vida comunitaria de una iglesia, pero no siempre es un acercamiento y una vida con Jesús negándome a mí mismo, pensando en que si debo morir, voy a morir por él. Este estudio del que antes mencioné dice que, escuchen esto, Estados Unidos, del 100% de los millones de gente que se reúne en las iglesias, en el formato que sea, hoy en los Estados Unidos, 87% demostraron que su interés por ser parte de una iglesia es para que Jesús les libre los pecados y les haga sus milagros. Y le hago la pregunta, ¿esa es o esa debe ser la principal motivación nuestra por seguir a Jesús? Yo creo que no. Y no hay tiempo, pero bueno, revisen los evangelios. La invitación de Jesús a los discípulos es, síganme a mí, vea, a mí. Yo soy el carpintero, el hijo de José y la madre cuestionada. No tengo nada, no tengo riquezas, no tengo ni dónde prestar mi cabeza, pero si me siguen, Pedro, si me sigues, te voy a hacer pescador de hombres. Pedro, si me sigues, te voy a llevar a este punto. La invitación de Jesús clarifica su identidad. Hoy vuelvo a insistirles en la pregunta. ¿Cuál es nuestro Jesús? ¿Será ese Jesús salvatandas, dicen acá? ¿Será el Jesús Cruz Roja? ¿Será el Jesús de la circunstancia nada más? ¿O es el Jesús de la Biblia, el que me dice a mí, ponga su mano en el arado, abrace la cruz? Habrán momentos de paz, momentos de solaz, momentos de tranquilidad, momentos de bendición, momentos de abundancia, pero también van a haber momentos difíciles, agónicos, de muerte, de dolor, de enfermedad, pero confíen, en el mundo tendrán aflicción, pero yo he vencido al mundo para que ustedes puedan vencer. Este Jesús que hoy se fabrica con facilidad, es el Jesús fundamentalista, el legalista, el discriminador, el Jesús elitista, el Jesús que solamente está a favor de unos y en contra de todos. El Jesús el Jesús narcisista, que levanta la imagen, el poder mediático, y entre más like tenga. Me invitaron a escribir un artículo, alguien me recomendó para que escribiera un artículo, les cuento esto. Entonces la gente encargada me dijeron, podemos ver sus redes sociales. Qué dicha que no estaba en ropa de deporte, hermana Carolina, porque si no, oye, podemos ver sus redes sociales. ¿Y por qué? O sea, ¿cuál es el fin? Para ver cuántos seguidores tiene. Dependiendo de eso, puedes escribir un artículo. Hoy se usa la fe y a Jesús para ver de qué manera podemos redendirizar, tener réditos a partir de eso. Es un Jesús muy político, es un Jesús que convence a todos con mensajes de paz y de tranquilidad.
Yo vuelvo a preguntar, ¿cuál Jesús seguimos? ¿El Jesús de los domingos nada más? ¿Del domingo a las qué? 9 a 11. ¿Cuál Jesús seguimos? Mis palabras son, sí, gruesas y difíciles de digerir, pero les confieso, iglesia amada, en ella me he estado naciendo de nuevo y preguntándome muchas cosas. ¿Cuál Jesús estoy siguiendo? ¿Cuál es el Jesús que sigo? El Jesús del domingo. El Jesús que es como la ropa. Yo vengo de un contexto de extrema pobreza con mi papá. Cogíamos café todos, muchos meses para comprar la ropita del fin de año. En Costa Rica usamos la frase estrenar. No sé si allá también se dice. Estrenar es cuando se dice, si alguien me mueve la cabeza para entender. Estrenar, eso compró y está un estreno. Ok, ahí está Heidita. Sí, estrenar. Entonces decíamos esto. Me decía mi papá, vamos a trabajar duro porque vamos a comprar ropa para estrenar en Navidad, tener algo que estrenar. Qué alegría era llegar ese día a estrenar. Y después de ahí, yo quería usar la ropa todos los días porque me veía. Según yo me miraba bonito. Y mi mamá me decía, no, Roy, la ropa de estrenar es solo para los domingos. Hago la pregunta. ¿No será que sí tienes a Jesús solo los domingos? Porque de lunes a sábado es otra ropa las que usamos. ¿Saben por qué llamaron a los cristianos, primera vez cristianos en Antioquía? Porque hablaban como Cristo, volvían como Él, se comportaban como Él y estaban dispuestos a morir por su causa. El historiador Josefo habla acerca de los últimos momentos, y hay otras narrativas que hay, de los últimos momentos de los cristianos que estaban metidos en cárceles antes de ser devorados por los leones. Hay narrativas de esto que usted puede encontrar. Y para mí es un golpe a mi fe. Porque me pregunto realmente, Jesús, ¿te amo o te uso? ¿Te amo o te uso? Y dice alguien que Josefo entrevista a un soldado romano que se cuenta que recibe a Cristo producto del mensaje de los cristianos sufriendo. Y dice que se tomaban todos, el romano, el soldado romano cuenta que ya estaban, les avisaban, ya van a salir al Coliseo. Entonces papá, mamá, todos se abrazaban, los hermanos se abrazaban. Y entonces los niños preguntaban, ¿qué va a pasar, papá? Y dice que el papá le decía, hijo, y entre todos se animaban, hijo, hermanos y hermanas, esto será leve, será leve. La próxima vez que abramos nuestros ojos, miraremos al que nos invitó a caminar con él. Esto será leve. Y así salían a ser devorados por leones. ¿A qué Jesús seguimos? ¿Cuál es el Jesús que hoy seguimos? Hoy la apostasía, y todos saben qué significa apostatar. Apostatar significa renunciar a lo que un día creí. Renunciar a lo que un día creí. Pueden haber otras definiciones, pero en el fondo eso es. Renunciar. Antes creí en esto, ahora renuncio a esto. Antes creíamos que a Jesús se servía con pasión, con compromiso, con santidad, con entrega. Hoy está condicionado. Antes aceptamos que leer la palabra, vivir inmerso en la palabra, estudiarla, comerla, devorarla, era parte de nuestra cotidianidad. Hoy no. Hoy la tecnología nos hizo. Yo en esto soy tradicional y van a perdonar. Yo soy tradicional. A mí alguna gente lo felicito porque siguen trayendo la Biblia a nuestras reuniones. Yo soy tradicional. Pero bueno, la tecnología, digamos que está bien. El tema es, hemos apostatado y hemos cambiado algunas cosas. Hoy finalmente termino con estas últimas verdades. ¿Qué Jesús estamos siguiendo? ¿Qué Jesús estamos siguiendo? ¿Habremos fabricado un Jesús que se acomode a nosotros? ¿Habremos fabricado un Jesús que es fácil llevarlo? Una cruz que es ajustable, no es una cruz de madera rígida, no es una cruz que acomodamos, le damos vuelta dependiendo
Hermanos y hermanas, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por él. Y algunas de las marcas, de las evidencias de este Jesús que hoy tenemos, y el verdadero nos dejó cosas como estas, principios como estos, y los rezo rápidamente. Amen a Dios con todas sus fuerzas, con su mente y su corazón. Y la pregunta es, ¿con qué amamos a Jesús? ¿Con qué lo amamos? Amen a sus enemigos, independientemente de quienes sean. Este mandato se está dando, Jesús lo da bajo la opresión del gobierno romano, y le está diciendo a sus discípulos, si ustedes quieren seguirme, amen a sus enemigos. El que quiera ser grande, sirva a los demás. Sirva a los demás. Hoy, en medio de la crisis que hay narcisista, hoy los servidores están extintos y las personalidades son las que emergen con mayor poder. Si toman mi yugo, no miren hacia atrás. Este es el Jesús verdadero, el que te dice, toma tu cruz y sígueme. Toma tu cruz y sígueme. Pon tu mano en el arado y no mires hacia atrás. El que no deja a padre o no deja el que no deja a padre, a madre, a todos por mí, no es digno de mí. No, Jesús no está diciendo que tenemos que abandonar a todos. No, lo que él está diciendo, ámenlos a ellos menos. A mí pónganme en primer lugar sobre todas las cosas. ¿Cómo medir si hemos fabricado un Dios Jesús a nuestra forma? Revise cuántas de estas cosas que rápidamente estoy esbozando las estamos practicando. El que no da su vida por mí no es digno de mí. Si quiere seguirme, tome su cruz y sígame, entendiendo que la figura de la cruz para los judíos era morir como un maldito, era así, era morir irremediablemente. Y Jesús dice, tomen su cruz y estén dispuestas a morir por la causa. Frente a estas enseñanzas, frente a estas verdades, la pregunta, la retórica sigue, ¿cuál Jesús tenemos? ¿Cuál Jesús tenemos? El Jesús que tenemos es el que hoy adoras, la forma en la que sirves, la forma en la que das tu economía, la que das tu tiempo, la forma en la que sirves a otros, amas a otros, perdonas, la forma en la que usted mismo, tú misma, te encarnas en Jesús y le dice Jesús, cámbiame, restáurame, Señor, purifica mi vida. Y estas enseñanzas simbólicas de Jesús, del Jesús verdadero, nos confrontan. Estas primeras que dije son de orden más éticas, y hay unas todavía morales mucho más grandes. Cuando Jesús confronta la religiosidad frente al samaritano, la oveja perdida, las vírgenes prudentes, los 2 cimientos, etcétera, etcétera. En conclusión, hemos domesticado a Jesús, nosotros lo hemos domesticado. Hemos hecho un Jesús acorde a nuestra medida, espero que no. Vida cristiana, espero que cada uno de ustedes estén siguiendo al verdadero Jesús y no se dejen engañar por las falacias del mensaje baratillo que sale hoy en las redes sociales, en donde todo es paz y amor, en donde no hay compromiso, en donde no hay consagración, donde la doble moral está a la vuelta de la esquina, en donde el relativismo te dice que pecar en la noche, ir al culto en la mañana, el que peque reza empata, dicen acá. Es un Jesús que te invita y te dice, tienes que morir a la causa. Hoy vivimos en ese relativismo en el que, dependiendo del punto de vista que usted tenga, se puede decir si es pecado o no. Hay verdades que son trascendentales en la Escritura y no podemos cambiarlas. Ahí me tilden de antaño, me tilden de dinosaurio. Hay verdades que yo no voy a negociar. Sin santidad nadie verá al Señor. La justicia y el amor, la misericordia, la entrega, la santidad para consagrarnos, para vivir para el Señor, debe ser una premisa todavía hoy. Debe ser una premisa. El joven rico tuvo la gran decepción, y ustedes conocen el pasaje. La gran decepción tuvo el joven rico porque él pensó que Jesús lo iba a contratar Jesús. Y le dice, yo quiero seguirte Jesús. Entonces, ya saben, llegó y le presentó la carta de presentación. He hecho esto, y Jesús la sabía. Jesús le dijo, sí, claro, usted es un buen chileno, usted es un buen tico, se porta bien, etcétera, etcétera. Entonces Jesús le hace la prueba de fuego. Y con esto voy cerrando.
le hace la prueba. La prueba que en esta mañana la quiero llevar al máximo con toda la unción y el poder de Dios. Le dice, si tú quieres seguirme, no es por lo que tú consideres que eres bueno. No se trata de de la autojustificación que tengas de ti mismo. No es la autojustificación que tengas de ti mismo. No es lo que creas que tú eres bueno o no. Es que hay algo que te hace falta, joven rico. Algo te hace falta. Algo te hace falta. Vende todo lo que tienes y déselo a los pobres. Por favor, no lleven esto a la perspectiva así, es que los ricos, no lo pongan en ese contexto. Aunque también, póngalo en el contexto de, ¿qué te está pidiendo hoy Dios? O sea, este joven creía ser un buen cristiano, para ponerlo en el contexto que estamos hablando. Este joven pensaba que era un buen cristiano. Ya, y mira, tenía al pastor Agustín, a la pastora Carolina como pastores, iba a vida cristiana, era amigo de Roy Soto en Facebook. El hombre así estaba buenísimo. Y le dice el Señor, algo te hace falta. Lo que te hace falta es lo que te ha dominado toda tu vida. Lo que te hace falta es que has construido una identidad falsa. Crees lo que Jesús le está diciendo, tú crees que el tener todo lo que tienes y haber cumplido todo lo que has cumplido, eso identifica tu misión, eso identifica a Dios, y es todo lo contrario. Al joven rico se le había olvidado que había una ley que se llamaba la ley del jubileo, que había que repartir muchas cosas a los pobres y a los necesitados. Al final usted sabe, el joven rico escuchó a Jesús cuando le dijo que hace falta algo, vende todo lo que tienes. Y al final cayó en tristeza porque era muy rico. Hago una síntesis para terminar. Mi preocupación más grande es, ¿a qué Jesús seguimos? ¿Cuál es tu Jesús? ¿Cómo lo defines? ¿Por qué sigues a Jesús? ¿Sigues a Jesús con base en tus necesidades únicamente? Sí, pero Pastor Roy, es que Él promete, sí, Él promete todo eso y lo cumple. Claro, promete sacarnos de problemas, quitarnos el alcoholismo, el adulterio, el pecado, prosperarnos. Es verdad, pero eso está condicionado a principios de consagración, de santidad, de entrega, de devoción, de respeto, de reverencia ante Él. No, la salvación es lo único que es gratuito. La salvación es gratis. Si alguien se la está vendiendo, es falsa. Pero todas las demás acciones son de gracia, sí, misericordia y milagros, pero hay cosas que nos corresponden a nosotros hacer. El profeta Isaías les dice en nombre de Dios al pueblo de Israel, y ahora, ¿a qué me van a hacer semejante? ¿Cuál es el invento que van a tener ahora de mí? ¿Qué imagen me van a dar ahora? Y léalo, por favor, y le dice Dios, ya se olvidaron de todo lo que yo hice por ustedes. Y hoy, vida cristiana, les quiero recordar algo. No olviden todo lo que el Señor ha hecho por ustedes. Y volvamos a Jesús. Volvamos a la cruz. Volvamos al lugar donde empezó nuestra amistad, dice el canto que me gusta. Volvamos al lugar de la transformación, al lugar del encuentro. Por favor, silencien sus oídos a todo aquel evangelio que les dice a usted, todo es fácil. Todo se vale. No todo se vale, todo es fácil. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Solo hay un Jesús, solo hay un Dios. Y a ese estamos invitados a servir y amar. Y la única forma es interiorizando, encarnando la palabra de Dios, permitiendo que los hombres de Dios en su iglesia que conocen la palabra les traigan las herramientas bíblicas para que se encarnen en ustedes, para que producto de eso el ser cristiano no sea domingo de estrenar, sino sea un estilo de vida las 24 horas, los 7 días a la semana. Donde usted vive, aquí en Costa Rica, urge la presencia no de iglesias, no de más templos, porque realmente hay demasiado. Lo que hoy la sociedad está aclamando es la presencia de Jesús, la presencia de cristianos que encarnen y evidencien su convicción, su compromiso,
su pasión por hacer lucir bien a Jesús. Y por favor, no seamos de los cristianos que nos ponemos, no sé si alguien usa eso acá, sepa disculpar, pero rigor, ¿cómo se llama esto? Cachuchas, les dicen, ¿verdad? ¿Qué les decimos? Gorra, la camiseta o la casaca que diga Jesús, I'm saved, soy salvo y Jesús y te amo. O peor aún, los pececitos que ponen algunos en la parte de atrás del vehículo, ¿verdad? Los pececitos dando a entender, soy cristiano. Y si usted le toca la bocina en un semáforo, se levanta y te bendice la mamá las veces que sea. A ver, no se trata de eso. Se trata de vivir bajo una convicción clara de que Cristo vive en nosotros. Y lo que dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa es la invitación en esta mañana, familia de Vida Cristiana. Con el más profundo respeto, con temor y temblor, les he compartido esta reflexión en 30 minutos. Volvamos a Jesús. Volvamos a Jesús. Al Jesús que nos dice, yo perdono tus pecados, sano tus heridas, restauro tu vida. Yo soy el que te prospera, el que te bendice, pero también soy el que te dice, tienes que vivir en santidad, en consagración, en obediencia, en oración, en sujeción. Tienes que vivir así para que todo camine bien. Si hemos inventado dioses de acuerdo a nuestra pecaminosidad, a nuestra comodidad, que se derritan los dioses. Como dijo el profeta, que se derrita como se derrite la cera delante del fuego. Así se derritan todos los dioses que hemos levantado, para que solamente adoremos y sirvamos al único Dios verdadero. De la forma en la que hoy has cantado ahí en tu casa, en la forma en la que hoy has escuchado la palabra, en la forma en la que das económicamente, en la forma en la que estudias la palabra, la forma en la que sirves al Señor, eso evidencia el Dios que tienes. Oremos. Señor, gracias por esta mañana y por estos 30 minutos que he podido compartir con esta iglesia que tanto amo. Señor, has venido golpeando y como con martillo, golpeando mis estructuras acerca de esta pregunta. ¿Qué Dios tengo? ¿Cuál es mi Jesús? ¿Por qué lo sigo? ¿Por qué lo sirvo? Señor, y esta pregunta la traje hoy a este grupo de hermanos y hermanas. Yo te pido, Espíritu Santo, guíanos. El ministerio tuyo, Espíritu Santo, es revelarnos al Cristo verdadero, glorificado, resucitado. Espíritu Santo, ayuda a esta iglesia, ayúdame a mí, a todo lo que hago, a seguir, a conocer, a reencontrarnos con el Jesús de la Biblia, con el Dios de la Biblia, el que ama, pero que también pide y demanda santidad y consagración. Espíritu Santo, ayúdanos, Dios, porque vivimos una sociedad acomodada, llena de confort, una sociedad relativista, una sociedad que le da la espalda a usted y lo busca cuando necesita. Hoy te pido en el nombre de Jesús, ayúdanos a volver a ti, ayúdanos a volver a ti, ayúdanos a volver a la cruz, al lugar donde empezó nuestra amistad. Señor, y que si alguno o alguna de mis hermanos y mis hermanas ha olvidado todo lo que hiciste por ellos, al igual que le dijiste al pueblo de Israel a través de Isaías, ya se olvidaron de todo lo que hice. Ya se olvidaron que con mano fuerte los saqué, ya se olvidaron que fui tú, del Dios del desierto, que los liberé de la mano opresora. Señor, que hoy tu Espíritu nos vuelva a recordar todas las cosas que el Dios verdadero ha hecho, porque los dioses falsos nunca cumplen. Los dioses falsos nunca cumplen. Y usted hasta el día de hoy has sido y serás un Dios de pactos que cumple su palabra. Y nosotros aquí estamos pidiéndote ayuda y misericordia en el nombre de Jesús. Oro finalmente para que guardes a mis hermanos y a mis hermanas, que mi abrazo, el abrazo que Pastor Agustín y la Pastora Carolina han recibido, lo puedan sentir hoy. En nombre de mi esposa, la iglesia, la familia, a ellos y a todo este equipo de gente maravillosa. Que nos mantengamos fieles a lo que un día creímos, que nos mantengamos fieles a lo que un día abrazamos,
a lo que nos ha dado resultado, a lo que nos ha mantenido a pesar de las pruebas, tu evangelio, porque tu palabra dice que usted no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. En el nombre de Jesús. Amén.